Gracias, amigos, por estar con nosotros nuevamente en Conversando, el espacio creativo de Radio Mía. Y hoy vamos a tener un programa lleno de información de salud y también de muchas actividades. Iniciamos Conversando. Y para nuestro primer segmento está con nosotros la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur. Doctora Ofelina, bienvenida a Conversando. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Siempre con las puertas abiertas para la gente que nos trae información interesante. Y vamos a hablar sobre la vacunación contra la influenza. Durante estos últimos tiempos ha estado muy de moda el tema de la vacunación, pero hablando sobre el COVID-19. Pero nos hemos olvidado de alguna forma que hay otros años. ¿Qué información nos tiene, doctora? No, sí, claro, es correcto. Hay que recordar que tenemos vacunas que son efectivas y son seguras para muchas enfermedades que actualmente tenemos en nuestro medio ambiente y que aún pueden causar brotes y algunas complicaciones y muerte. Entonces es por eso que es muy importante no dejar de lado y no olvidar las demás vacunas, además de la vacuna de COVID, que es la que actualmente pues estamos enfocados muchos de nuestros esfuerzos. Pero sabemos que es importante que mantengamos nuestros esquemas de salud. Y en esta ocasión estamos haciendo la campaña de vacunación con influenza, que como sabemos es una vacuna que se coloca todos los años en la población y sobre todo en la población de mayor riesgo, ¿no? Y lo importante es que según la OMS, las vacunas, en este caso de la influenza y otras vacunas, logran salvar la vida de casi 3 millones de personas al año. ¿Y cómo podemos estar al pendientes de esta vacuna? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde podemos ir a vacunarnos? ¿Qué información importante debemos manejar sobre la vacuna de la influenza? Es correcto, como tú mencionas, la OMS dice o nos informa de que las vacunas anualmente salvan de 3 a 5 millones de vidas anualmente, pero esto es de muerte, pero también debemos recordar que estas enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunas pueden ocasionar también algunas otras cosas como por ejemplo complicaciones y riesgos de hospitalización. En el caso de la influenza es muy importante saber que nosotros nos tenemos que vacunar cada año, ya que la influenza puede ocasionar brotes de infección y pueden ocasionar también epidemias. Entonces, por eso que es muy importante realizar la vacunación cada año. Actualmente, el programa ampliado de inmunización y el Ministerio de Salud está en campaña de vacunación con influenza. Contamos con vacunas disponibles para toda la población, específicamente o primordialmente para aquellas poblaciones que están más vulnerables a sufrir complicaciones y muerte causadas por la influenza, como por ejemplo son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 60 años, las personas que sufren de enfermedades crónicas como hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, etcétera, y aquellos trabajadores de salud por estar en más riesgo de sufrir complicaciones por la influenza. Podemos acudir a nuestros centros de salud o nuestra policlínica más cercana y solicitar que nos coloquen la vacuna de influenza para poder prevenirnos contra esta enfermedad. Es importante saber que la influenza puede complicarse. Es un tipo, para decirlo de forma popular, un tipo de resfriado, pero que es mucho más agresivo, puede complicarse. Y la vacunación es sumamente importante. ¿Qué cosas debemos saber con respecto a la influenza para también buscar la prevención y también conocer y manejar un poco el abanico de medicamentos que tiene la firma de laboratorio Sanofi Pasteur para este tipo de enfermedades y también para la prevención de este tipo de enfermedades? Por supuesto, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, la influenza no es un resfriado, la influenza es una enfermedad, una gripe causada por el virus de la influenza, que puede ser el virus la cepa A, como la que conocemos H1N1 o H3N2, o por la cepa B, que en ocasiones se llama Victoria o Yamagata. Son 4 cepas que ocasionan brotes de influenza en nuestra región. Y para eso tenemos vacunas que cubren contra estas 4 cepas. Debemos conocer que la influenza no es solo un resfriado. La influenza puede tener más complicaciones y más riesgo de muerte que un resfriado común.
La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa. Los síntomas pueden ser muy parecidos a los síntomas, por ejemplo, del COVID, a donde podemos tener fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general. Empieza a haber tos, congestión nasal y en algunas ocasiones dificultad respiratoria, que puede llevar a complicaciones también, como por ejemplo neumonías y algunas complicaciones secundarias a la enfermedad de influenza que pueden ser hasta un adulto sano, como por ejemplo un aumento del riesgo de infarto del corazón, infarto cardíaco, o derrame cerebral también causado secundario por una infección de influenza previa. Entonces, sabemos que la influenza no es un simple resfriado, es una enfermedad que puede ocasionar complicaciones y que puede tener un riesgo más elevado de muerte en poblaciones tanto vulnerables, como las mencionadas anteriormente, como en personas sanas y en niños. Entonces, por eso es que es muy importante prevenir esta enfermedad, para evitar sufrir de estas consecuencias que tienen causadas por la misma enfermedad. Y es importante que esta prevención se haga a través de la vacunación anual contra influenza. Muy bien, doctora, y sus últimas recomendaciones para toda la población para que estén al pendientes de la vacuna contra la influenza y también al Sanofi Pasteur. Sí, quisiera recalcar dos cosas. La primera es que a veces preguntan mucho, ¿me he colocado la vacuna de COVID? ¿Me puedo colocar de la influenza? Y la respuesta es sí, se debe colocar la vacuna de influenza. Por lo general en nuestro país, los lineamientos oficiales y las recomendaciones mundiales de los organismos de salud recomiendan que tengan una diferencia entre una y la otra de aproximadamente 14 días. Ya sea si me puse la de COVID primero, esperar 14 días para ponerme la de influenza y posteriormente me colocaría la segunda dosis de COVID, o viceversa, si me coloco primero la de influenza, después colocarme la de COVID a los 14 días. ¿Por qué es muy importante vacunar contra la influenza? Porque tenemos que prevenir que se den brotes de esta enfermedad que puede ocasionar, como les comentaba, complicaciones y aumento en las hospitalizaciones en un sistema de salud que actualmente está muy afectado por el tema de COVID. Sabemos que nuestros servicios de salud están saturados con la pandemia que estamos viviendo actualmente y no debemos dejar bajar la guardia y que existan brotes de enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación, que ocasionan un mayor problema, sobre todo en nuestro sistema sanitario, y obviamente aumentando todo el problema de aumento de la saturación de nuestros sistemas de salud, podríamos pues también tener problemas en todo el tema de la economía que estamos viviendo actualmente. Entonces, por eso es que es muy importante prevenir contra aquellas enfermedades que tenemos vacunas disponibles, que sabemos que pueden ocasionar brotes y epidemias también de enfermedades severas, y que tenemos vacunas que son eficaces y que son seguras para prevenir estas enfermedades. Entonces, hago un llamado a toda la población a que se vacunen contra la influenza. Muchísimas gracias, doctora. Ya saben, al pendiente de esta campaña de vacunación contra la influenza para que podamos estar más tranquilitos y no complicarnos. Muchísimas gracias a la doctora Ofelina Vergara, gerente médico de Sanofi Pasteur, por su información aquí en Conversando, el espacio creativo de Radio Mía. Y ahora nos vamos a un corte comercial y al regreso más en Conversando.